Se viene que- Qué pereza. Si usted tiene pereza, imagínese nosotros. Sí, creo. ¿Cómo? Silencio. ¿Dónde hay músculos? En todo el cuerpo. Todas partes, ¿cierto? Pero hay unos músculos que yo puedo mover cuando se me da la gana y otros que se mueven soliticos. Sí. O sea, hay músculos voluntarios e involuntarios. Sí. Pero morfológicamente nosotros no podemos distinguir En estriado. porque unos tienen rayitas atravesadas, se llaman estriados, y otros no tienen rayitas atravesadas, se llaman líquidos. Los estriados pueden estar en el corazón o en los músculos voluntarios. Entonces, fíjense que tenemos un estriado involuntario y otro estriado voluntario. ¿Sí, o no? O sea, hay diferentes formas de que nosotros lo podemos clasificar. Para uno empezar a entender el músculo, morfológica y funcionalmente hablando, uno tiene que empezar por que es el músculo estriado esquelético, o sea, ese de Charles Atlas, el que nosotros podemos mover a nuestra voluntad. Desde el principio del semestre dijimos que los tejidos humanos básicos son aquellos que cumplen una función diferente a la de las demás. ¿Sí? ¿Cuál será la del músculo? Movimiento. Movimiento. Estructura. Señor, Fuerza. No dan fuerza. También dan fuerza. también ¿Qué quiere protección. decir fuerza? También dan calor. Protección. Ok. Entonces, fíjense ustedes que el movimiento como tal, el movimiento que ustedes están pensando que es este, ¿sí o no? Lo hace el músculo, pero porque está pegado del brazo. Si el músculo no estuviera pegado a este hueso, yo contraía el músculo, pero no me movería el brazo. ¿Limpio o no? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace esto para que finalmente pudiéramos mover? Contracciones. Coordinación. Contraerse. Y contraerse es disminuir la longitud. Entonces, este es un tejido que es capaz de disminuir la longitud, lo cual genera un movimiento, lo cual genera, ¿sí? ¿Sí o no? Disminución de longitud. Una disminución en la luz del corazón, que es la contracción del corazón. ¿Sí ven? Ok. Entonces, esto lo vamos a mirar de cómo esa célula se va a disminuir su longitud para contraerse. Y entonces miramos desde el punto de vista macro, que es lo que uno ve. Y entonces aquí está el cuádriceps de Mr. América. El cuádriceps de Mr. América es todo esto. Y nosotros estamos viendo entonces que este músculo, todo en conjunto, está formado por grupos o haces de fibras musculares. Y que dentro de cada haz yo encuentro las fibras individuales. Y que cada fibra individual tiene adentro una estructura que se llama miofibrilla, que es la que está compuesta de las moléculas que hacen que esto disminuya de longitud. ¿Sí, tío, no? Entonces vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Y nos vamos a ir al revés.
aquí tengo la fibra muscular y unas tiene muchas fibras musculares. Las fibras musculares están unidas entre sí por tejido conectivo laxo que se llama endomisio. Misio músculo. Endo por dentro. ¿Sirve o no? Esto, las fibras con el tejido conectivo que las une, que las rodea, va a formar entonces una haz de fibras musculares. ¿Sí o no? ¿Vamos? Cuando se pierdan me avisan. Este grupo de fibras musculares o haz de fibras musculares está rodeado por un tejido conectivo denso irregular propio de ella que se llama el perinicio. ¿Sí vio o no? No. Esto es un haz de fibras y ellas son las fibras musculares de este. Ustedes son las fibras musculares de este haz. Estas son las fibras musculares de este haz. Entre las niñas que están en este mismo grupo hay endomisio. Tejido conectivo laxo, endomisio. Endomisio. Y rodeando un haz, o sea, aquí miren, Es un músculo. esto y allá rodeando aquellas y allá rodeando aquellos es el perimisio. ¿Ya? ¿Sí vio o no? ¿Qué haces? Pero esto es una cosa, esto es otra cosa y esto es otra cosa y yo necesito juntarlas dentro de un mismo músculo. Y entonces tengo el epimisio. Y entonces en ese mismo orden de ideas, me miran por favor, el epimisio sería lo que está allá, lo que está aquí y un poquito metido así por acá. ¿Ya? Epimisio. Lo que rodea el perimisio. Epimisio. Es el que rodea al músculo y une los haces de fibras. ¿Ya? O sea, este. Por encima del epimisio hay otra capa más gruesa con más fibras que se llama fascia. ¿Alguien ha limpiado un lomo? ¿Una carne? ¿En serio no? Sí. Bueno, la próxima vez que la mamá de ustedes vaya a limpiar la carne, se van y se dan cuenta que encima de la carne hay una membrana gruesa y blanca, y hay que quitarla porque eso es duro. ¿Sí? ¿Sí, vi o no? Sí, pi. Eso se llama la fascia, que está por encima del epimisio. ¿Sí, vi? ¿Es el tipo gordito? O sea, la grasa. Encima está la grasa. Pero hay una capa blanca Epimisio. brillante Epimisio. que está pegada de la carne. ¿Cómo la agarras? Epimisio Sí, está de pronto debajo la de la agarra. fascia. ¿Sí? Eso es la fascia. En las puntas de los músculos, la fascia se engrosa más y se pega del tendón. Y la unión entre el tendón y la fascia se llama aponeurosis o retináculos. ¿Sí, sí o no? ¿O qué? O retináculo. Eh, La aponeurosis entonces fija la fascia al tendón y el tendón se va a pegar del hueso.
O sea que la unión entre el músculo y el hueso es siempre fuerte. A través del tendón y a través de la aponeurosis. ¿Hasta ahí vamos? ¿A qué carajos le explican esto a una enfermería? Porque, por En realidad ejemplo, no sirve. trauma automovilístico y el tipo se da un totazo en el muslo, no es que se lo abra, pero el músculo queda Expuesto. inflamado del golpe, ¿cierto? Y entonces eso adentro de la fascia y adentro de la aponeurosis es el tejido laxo. Como hay fibras que se golpearon, el tejido laxo del endomisio empieza a hacer una reacción inflamatoria. Y entonces esto se empieza a inflamar. Pero esto es duro. Esto es duro. Hace presión. De adentro para afuera se quieren inflamar, pero esto es duro. ¿Qué va a pasar con eso? Un síndrome compartimental. Jaja, ella sí le puso el nombre. ¿Sí? Pero ve ahí, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que esas fibras musculares se van a ver espichadas por la inflamación y los vasos también se van a espichar. Entonces las fibras no van a tener cómo sobrevivir. Y encima las están espichando. Entonces, para que no se nos vayan a morir, para que pueda haber el proceso inflamatorio que se iba a dar de todas formas por el totazo, ¿cierto? Pero que las fibras musculares no se nos vayan a morir, entonces hacen una fasciotomía. ¿Y qué es una fasciotomía? Que cortan aquí este tejido duro para que el músculo se pueda expandir, se inflame lo que se va a inflamar y después la volvemos a cerrar cuando ya no esté inflamada. Pero si no, ¿qué es síndrome compartimental? Un síndrome compartimental es que adentro hay una inflamación que está espichando al músculo por dentro y dejándolo sin respirar. ¿Sí? Entonces, lo abrimos para que se inflame y cuando se desinflame la volvemos a cerrar. ¿Sí? Excelente. Ahora sí entendemos por qué hacen lo que hacen, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? No, es que el paciente tiene un síndrome compartimental y entonces lo van a llevar a hacer una fasciotomía. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es saber lo que le van a hacer al tipo y por qué. ¿Sí? Nos vamos ahora hacia la fibra muscular. Uno lo llama fibra muscular, pero en realidad, o sea, los llamamos fibras musculares porque son cosas blancas. ¿Sí? Pero en realidad no es una fibra, sino que es una célula. Cuando se formaron a partir de los neoblastos, varios neoblastos se fusionaron y formaron la fibra muscular. Por eso la fibra muscular es una célula grandísima en forma tubular que tiene varios núcleos. Y vamos a ver las partes de esta célula para después entender cómo es que funciona. Entonces, número 1, la membrana plasmática, que se llama aquí membrana sarcoplásmica, sarco quiere decir músculo, pero vamos a seguir llamándola membrana plasmática para no volvernos un 8. ¿Sí? La membrana plasmática tiene varias características. Primera característica, tiene canales de sodio dependientes de voltaje, como la neurona. Tiene canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Se acuerdan del axón? Sí. Okay.
Misma vaina. Canales Exterior. de sodio dependientes. Segunda de cosa, voltaje depende. como la fibra muscular es tubular, cada tanto la membrana plasmática se hunde y hace un hoyo. La membrana plasmática se hunde hasta el fondo y vuelve y sale. Forma una hendidura en forma de tubo que se llama tubote. ¿Tu bote? ¿Tu bote? Tu bote. No sé bien. Por ti bote. Algo debe estar pasando. Tu bote. Y entonces fíjense que la membrana se hunde Tubo. y forma un tubo. Este tubo. Tu bote. ¿Sí ven? Que se llama Tu tubote. bote. Tercera característica. ¿Así? Ay, era para el otro Tu lado. bote. En un lugar que es solo uno de la fibra muscular, hace una sinapsis con una fibra nerviosa motora. ¿De fuerza motora? O sea, Una el fibra. axón de una fibra motora. Esta fibra motora usa acetilcolina como neurotransmisor y sobre la membrana de la fibra muscular hay un receptor para acetilcolina. Este receptor para acetilcolina, cuando es estimulado por la acetilcolina, cambia el potencial de manera que los canales de sodio dependientes del voltaje dejan entrar sodio, sacan potasio, igual al potencial de acción. Es decir, se forma un potencial de acción en la membrana de la fibra muscular. ¿Sí, Pío, o no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? O sea que tiene que primero entrar la acetilcolina a la fibra para que él pueda reaccionar o si no, no reacciona. Claro que sí, si no, no reacciona. ¿Sí? O sea, la acetilcolina estimula el receptor que es el que hace producir el potencial de acción. Pero lo que tengo que decir es que el potencial de acción se va a disipar, va a correr por la membrana porque toda la membrana tiene canales de sodio dependientes de voltaje. Muy bien, chicos. ¿Sí, Pío, o no? Po? Sí. Ok. Eso, la membrana. El tu bote. En la membrana hay un receptor que se llama receptor de dihidropiridina. Dihidropiridina. Aquí, en la membrana del ¿Cuántas tubo. características? Hidro. Hidro. Dihidro con H. Hidro. Dihidropiridina. Piridina. Es como 2 de agua por 1 de Hasta ahí va. Seguimos con los elementos de aquí. El otro elemento de aquí es que entre dos tubos T encuentro retículo sarcoplásmico, que es un retículo endoplásmico liso. retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico tiene en la membrana un receptor que se llama receptor de rianodina. Rianodina. Cuando los receptores de rianodina se abren, el calcio pasa del interior del retículo al citoplasma, o sea, liberamos calcio en el citoplasma.
también tenemos otro receptor que se llama cerca. ¿En los mismos tubos? ¿En los mismos tubos? En el mismo retículo. Y cuando hay mucho calcio en el citoplasma, cerca se abre y recupera el calcio metiéndolo dentro del retículo. Este lo saca, este lo mete. Lo saca del retículo, lo mete al retículo. ¿Qué pido o no? Hasta ahí vamos, ¿no? Sí. Seguimos. Seguimos y paramos. Entonces, la otra cosa que tenemos es muchas mitocondrias porque necesitamos mucho ATP. Y la otra cosa que dijimos que tenía eran las miofibrillas, muchas, mírenlas, 1, 2, 3, 4, muchas miofibrillas, y las miofibrillas están compuestas por miofilamentos, que son estas rayitas. ¿Cuáles son los miofilamentos? La miosina y la actina. ¿La qué? Miosina y actina. Es los miofilamentos, ¿sí? Ay, por eso la leucina. Las miofibrillas están compuestas por miofilamentos. ¿Cuáles son los miofilamentos? La actina y la miosina. Y la ¿Hasta ahí van? Tiene. Ok. miosina y actina. ¿Cómo es la miosina? La miosina es como un palo de golf. Es un palo con un bombón en la punta que es ácido blanco. Pero además de eso, tiene en la parte larga una porción de bisagra, es decir, una porción que se puede doblar. Es decir, la miosina es como un brazo con puño que yo puedo doblar. ¿Hasta ahí va? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es la actina? La actina es unas bolas que forman como un collar de perlas, ¿sí? Y varios collares se enroscan sobre sí mismos. Pero aquí no me va a servir este. ¿Alguien tiene un carnet? Un carnet y una bufanda. Un carnet, una bufanda, nadie trajo en estos calores. ¿Quién va a usar eso, no? Tírela. Entonces aquí tengo los dos collares de perlas, pero fuera de los dos collares de perlas hay otra proteína que se llama la tropomiosina, que es este, ¿sí? El larguero. Y la tropomiosina tiene pegada una proteína que se llama troponina. ¿Hasta ahí va? Ok. Entonces estas tres se enroscan. Se enroscan, se enroscan, se enroscan, se enroscan. Así. ¿Sí ven? Pero resulta que la troponina siempre queda pegada del sitio donde se puede unir la miosina. O sea, el sitio activo de la actina. O sea que ahí aquí debajo, aquí queda el sitio activo de la actina.
Esto tiene una característica, y es que el calcio se puede pegar de la troponina, y cuando se pega de la troponina, agarra su canilla, jala, jala, y cuando jala, destapa el sitio activo de la actina. Si no hay calcio, está así, tapado. Pero cuando viene el calcio, lo jala y destapa este puntico. ¿Sí pido o no? Muchas gracias. Y aquí le dejo su saco. Aquí lo dejo. Ay, no me la paso. Ok. Entonces vamos a juntar todo lo que hemos dicho hasta este momento. Y lo que vamos a juntar es que la fibra motora con la acetilcolina estimula el receptor de acetilcolina y esta abre los canales de sodio dependientes de voltaje, y esto se va a continuar a seguir por la membrana. Esto va a seguir por la membrana, y como el tubo T forma parte de la membrana, se va a meter al tubo T. En el tubo T, esto va a activar el receptor de dihidropiridina. Y si vieron en la foto anterior, el tubo T está pegado, ahí pegado, espacialmente pegado al retículo. Cuando el receptor de dihidropiridina se estimula al de rianodina, se abre el de rianodina y el calcio que estaba aquí sale al citoplasma. ¿Sí pido mamá? Sí. Entonces vamos aquí. ¿Sí? El calcio libera el sitio activo de la actina por un lado, y un ATP se une al brazo de la miosina. Y entonces dijimos que la miosina estaba así, pero cuando une calcio se pega del sitio activo de la actina. O sea, estaba así. Vamos aquí, se pega del sitio activo de la actina, y después la energía de la liberación del ATP hace que el brazo haga así, literal. Estaba así, se dobla, se pega, ATP. La ruptura del ATP lo pega y hace así. ¿Ya? Entonces, si esta era la actina y la miosina hace así, se pega aquí y hace así, vean lo que hice. La jalé para allá. ¿Sí están viendo? En presentación no me la dejo. Visualiza. Sí, los juzga. Carol. Carol es como... El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por bases, las bases están formadas por fibras y las fibras por miofibrinas.
Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Rojo y Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. ¿Alguna pregunta? No. Volverlo a ver. En el video de hoy vamos a ver la contracción muscular. Bienvenidos a una nueva edición. Nutrimente. Acompáñanos en esta aventura. Tengo sueño. Tengo sueño. En conclusión, Esto se me fue la fe. para que haya contracción muscular necesito calcio libre en el citoplasma. ¿Sí o no? Y número 2, necesito ATP, porque puede haber calcio, pero si la miosina no une ATP, pues no hay nada tampoco, señor. Y si hay insuficiencia de calcio, ¿qué debería tomar el paciente para...? ¿Qué crees tú? ¿Qué le pasaría? Pues no habría esas contracciones musculares, Tendría pero alegría. ¿qué debería de tomar? O
en su dieta comer más para que esa producción de calcio. Ay, eso es lo ¿Ustedes que ya pasa vieron con el hueso? botulismo. Sí. Que no hay, hay ausencia de contracción. El hueso es el banco de calcio del cuerpo. Sí. Yo necesito calcio para la sinapsis, ¿se acuerdan de los canales de calcio dependientes de voltaje? Sí. Yo necesito calcio para la contracción muscular, para la sinapsis y para muchos otros procesos, es muy importante. De manera que el cuerpo tiene un mecanismo mediante el cual, si se baja el calcio, ¿sí?, produce la hormona paratiroidea que lo saca del hueso, o sea, se deshace hueso. ¿Sí? Y así no debería haber una alteración en el calcio. Pero digamos que hay patologías que sí alteran el calcio, pues tendrá que tomar un substrato. Ahora, si la persona no tiene paratiroides, tiene que tomarse el calcio porque no hay paratormona que la saque del hueso. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ok. Y entonces vimos que un segmento que la miosina va jalando las actinas, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que se produce la contracción? Ustedes vieron ahí que hablaban de la unidad estructural de la contracción, es el sarcómero. Dentro de una misma fibrilla tenemos actinas pegadas cola con cola, o sea, esta es una actina y esta es la otra, aquí pegadas cola con cola, o sea, que habría otra, y la unión entre las dos colas se hace por una proteína que se llama la alfa-actinina. ¿La alfa qué? La alfa-actinina pega las colas de la actina. Tenemos entonces que aquí hay una actina para allá y una actina para acá, pegadas de la cola, y esa unión de la cola se llama línea Z. En la mitad nosotros encontramos las miosinas pegadas cola con cola, unas miosinas para allá y otras miosinas para acá, unidas por una proteína que se llama proteína C, que forma entonces aquí una línea que se llama la línea N. Entonces, fíjense ustedes la disposición. Línea Z, línea N, línea Z, línea N. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros miramos esto, como está estructurado, miramos que las actinas están parcialmente encajadas sobre las miosinas. Parcialmente. ¿Sí o no? Y entonces lo que va a suceder aquí es que, como vimos en el video, esas actinas se van a pegar estas miosinas se van a pegar de las actinas y las van a correr para acá. Por lo tanto, esta línea se va a acercar a esta otra. ¿Sí o no? Mismo color, el mismo pelito. Sí. Van a perder. Ay, le cayeron. Se fueron de jeta. Ponte al planeta. Video. El lápiz está poniendo el video. Por eso. Ese no era. No sabe dónde ponerlo. ¿Ya? Uh-huh. Ahora sí. Sí, pero, o sea,
La miosina que está acá con el brazo para allá agarra la actina y la jala. Lactina. La trae para el centro. Y las que están para acá traen para el centro. Entonces las dos líneas Z se juntan. ¿Sí, sí o no? Por eso. Es miocina, lactina. No. La miocina es el cosito ese. Pues, Miocina. Y la actina es lo que va enrolladito. pues, Las enrolladito. cositas. Y esto, Una vez entendido Miosina. esto, ese es el que la empuja. Aquí el así. Ay, mira, esas mitocondrias tan lindas, parecen unos una vez flores. entendido esto, este pedacito que es el sarcómero, vemos que en una miofibrilla hay muchos sarcómeros uno detrás de otro. ¿Sí o no? Y todos los sarcómeros están encargados entre sí. O sea, la línea Z está a todo lo ancho de la miofibrilla. ¿Sí o no? ¿Te imaginas hacer una fibrilla de pastel? Ay, no. No. Un brazo de reina. Ya entendimos cómo todos los sarcómeros se van a contraer y por lo tanto esta miofibrilla se va a cortar. Lo contracción. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Pero resulta que la miofibrilla tienen que estar agarradas entre sí para que la fuerza de todas sea mayor y no la de una sola. ¿Sí? Entonces, todas las miofibrillas están unidas entre sí a través de una proteína que se llama desmina. Yo siempre me he imaginado la desmina como cuando yo tengo un poco de palos y los uno con un lazo, para que todos estén encargados, todos agarrados. ¿Sí? Como un puente. Y además lo agarro de la membrana plasmática. Entonces ahora sí esos palos que hay dentro no se me van a mover unos sobre otros, sino que están encarrados. Depende cómo lo veas. Hasta ahí todo muy bonito. Pero resulta que esto literalmente está colgando. O sea, esta unión no es tan fuerte. Eso quiere decir que estos palos se podrían acortar y nadie más se entera en el mundo porque ellos están nadando en el citoplasma. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Tengo que inventarme una manera de unir las miofibrillas a la membrana plasmática y que la membrana plasmática esté unida a lo que está afuera para que la membrana plasmática de la fibra lo sienta. ¿Sí o no? ¿No? ¿Nadie entendió? Entonces les voy a poner este ejemplo. Nota. No hay un caucho. ¿Ustedes han visto la tela con el caucho por dentro? El caucho está pegado de la tela y la tela se acorta. Pero de que tú qué ¿Sí tienes. o no? Yo tengo. Pero si yo no pego el caucho de la tela, el caucho se puede contraer, acortar y la tela ni se entera. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces aquí necesitamos pegar el caucho, que es la fibrilla, la miofibrilla, ya no.
la miofibrilla a la tela que es la membrana plasmática para que la fibra se acorte. ¿Ahora sí? ¿Me entendieron? Ok. Aquí los organicé para que no se me corran, todos encarrados, y la miofibrilla superficial, es decir, esta, la miofibrilla superficial se une a la membrana plasmática a través de una proteína que se llama distrofina. La distrofina une la fibrilla con un receptor de membrana, con una proteína transmembrana que se llama distroglican, y el distroglican se une a la laminina de la membrana basal del tejido conectivo que está afuera. Ahora sí. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? ¿No? ¿Entendieron? Sí. Digamos que sí. La distrofina se une a la membrana plasmática que tiene el receptor de la distroglican. Bueno, eso se llama un complejo. Quítenle el distroglican porque si no nos volvemos un... La distrofina se une a un complejo de proteínas en la membrana. Y ese complejo de proteínas se une al tejido conectivo que está afuera. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora sí, la contracción que hay adentro se transmite a la membrana y de ahí al tejido conectivo. Ahora sí se nos arruga la tela. ¿Sí? Sí. Y cuando se nos arruga la tela, la fibra jala al resto del músculo porque ella se acortó. ¿Sí, o no? Sí. ¿Entendimos? Las de allá arriba que no han hecho sino dormir, garlar, etcétera, ¿sí o no? Yo no molesto por eso porque yo aplico lo que decía mi abuelita. Y mi abuelita decía, el que a correr va, a sus pies se atiende. ¿Cierto? Los actos de uno se traducen en consecuencias, usualmente para uno también. ¿No? Digo yo. Eso es lo que quería decir mi abuelita cuando decía, el que a correr va, a sus pies se atiene. Ve a ver qué tan rápido va a correr. Digo yo. ¿Eso claro? Cuando yo no tengo esta proteína o falta alguna de las proteínas del complejo, lo que va a suceder es que la contracción sí se va a dar, pero dentro de la fibra, pero no se va a traducir en la membrana. O sea, es un gasto de energía vano porque la fibra, el músculo, no se va a contraer. ¿Sí o no? Entonces va a empezar a haber falta de fuerza. Y son usualmente síndromes genéticos, en donde alguna de esas proteínas falta. Se llaman distrofias musculares. Y cuando utilizamos los medicamentos para neurorelajación, para anestesia, ¿cómo actúan esas proteínas? O sea, como que las agota y las relaja. No, usualmente lo que pasa es que eso actúa sobre la excitabilidad de la membrana. Entonces usted se acuerda que yo puedo estimular una membrana, pero que el potencial debe llegar al umbral para que se dé. Entonces yo pongo el umbral más alto de manera que necesito un esfuerzo muy grande para poder iniciar este proceso, iniciar la despolarización de la membrana. Eso pasa cuando es a nivel central, a nivel periférico. Cuando es a nivel central, lo que hago es disminuir la calidad del disparo de la motoneurona. ¿Sí? Entonces eso depende del mecanismo.
Hay dos tipos de relajantes, el que actúa sobre la membrana de la fibra y el que actúa sobre la motoneurona. Bueno, y entonces, ¿en qué iba yo? Ya me dispersé, se me fue la paloma. ¿En qué iba? En la distrofia muscular. Yo no sé, profe. Yo Ah, me quedé la aquí. distrofia muscular. Entonces, en la medida en que el que tiene distrofia use las fibras, se las va echando cada vez más. ¿Sí? Por eso no, en lo posible no hacer grandes ejercicios en esos tipos de niños. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no gaste el músculo que tiene, porque entre más lo use, más se le deteriora. Porque hay otra cosa que hay que decir, y es que la contracción de una fibra estriada esquelética funciona bajo la ley del todo o nada. O sea, una fibra se contrae en su totalidad. En su totalidad es, ¿sí? Cada sarcómero, cada fibra. O no sé, o no. Y ahí le contestaba la pregunta allí a la niña que preguntaba por los relajantes. ¿Sí? Y entonces uno dice, pero si funciona bajo la ley del todo o nada, porque yo puedo hacer así. Yo no hago así cada vez. Yo puedo hacer así poquito. ¿Cómo funciona eso? Entonces funciona porque una fibra nerviosa, motora, cuando llega al músculo, se ramifica y estimula a 10 fibras musculares. Cuando esa neurona mande el estímulo, las 10 que venían con ella, que se unen a ella, se van a contraer totalmente. ¿Sí? Pero las otras no, porque no han sido estimuladas. Entonces, por decir algo, yo en un músculo tengo 50 fibras nerviosas, fibras musculares. Tengo 10 fibras nerviosas. Cada fibra nerviosa me inerva a 5. ¿Sí? Entonces, 10 fibras nerviosas. Estimulo esta. Se me contraen totalmente las 5 de aquí. Pero yo quiero más contracción, entonces abro 1 y 2, entonces ya no 5, ahora 10. ¿Sí? Eso, ¿cómo se dice? Eso se dice que para diferentes grados de contracción del músculo en su totalidad, yo recluto fibras musculares. Una vez estimulo 5, si quiero más 10, si quiero más 15, si quiero más. ¿Sí? ¿Estamos? Fuera de eso, no está aquí. Sí, esto es lo que pasa. ¿El uso? No. Fuera de eso, yo también tengo fibras musculares. La médula. Sí. Mira, los nodos Que funcionan vueltos. produciendo mucho ATP a la vez o produciendo ATP poquito pero por largo tiempo. Se llaman las fibras rojas y las fibras blancas. Las fibras rojas producen poco ATP, pero por mucho tiempo. ¿Consumen o producen? No producen. No producen. Producen y consumen A corto plazo, a A corto corto. tiempo. poco ATP, A mucho pero plazo. por largo tiempo. Eso es el sign distributor. Mientras que hay otras fibras que se llaman las blancas, que me producen mucho ATP en muy poco tiempo, pero se me agota. ¿Sí, Fiona? Sí. Ok. Entonces, en todos los músculos yo tengo de ambos tipos de fibras. Las rojas, que llamo lentas,
Las blancas que llamo rápidas. No me puedo con el pinches, gracias. Las rápidas me sirven para contracciones musculares muy fuertes, Me como un diario. muy seguido, pero que se agotan rápido. Por ejemplo, las piernas en una carrera de pique. El ciclista en el sprint de la carrera cortica esa que hace. El carrerón que le pego al ladrón. Yo corro, ¡ay! Rapidísimo, con mucha fuerza, pero a la cuadra mis piernas me duelen. ¿Sí o no? Y otras que son las lentas, que me ayudan, por ejemplo, a la postura. Uno cree que aquí está muy relajado, pero no está ningún relajado. Porque yo estoy contrayendo aquí para mantener la postura, si no me desmayo. Me caigo, pues. Entonces, todos los músculos tienen de las dos fibras para mantener un tono o la postura, y otros para pegar el gran carrerón, ¿sí? Y otros intermedios que son los que se usan, por ejemplo, para las maratones, ¿sí? A ver, ¿a quién le gusta la maratón o el ciclismo? Guácala. O el deportista que dice es que tiene que guardar pierna, para, ¿sí? Guardar pierna, ¿qué es? Que no puede echarlo todo el músculo rápido y agotarlo. Tiene que irlo de poco a poco, si no, no va a poder. Tengo una pregunta. Cuando son las fibras blancas que pues se estimulan que es porque va más rápido, por ejemplo cuando uno va corriendo y eso, también hace que tenga más fuerza, porque si la persona va corriendo y eso da más fuerza y no sé si estoy bien o si estoy mal, pero lo asocio cuando uno tiene descargas de adrenalina, que tiene que ver, o sea, eso también tendría que ver con el músculo, o no. Porque cuando uno está así con la adrenalina y la euforia, uno es más rápido y actúa más rápido. Pero no porque el músculo no porque tenga que ver directamente con el músculo, tiene que ver con la cabeza, con la motoneurona. Y la motoneurona dispara más y más rápido, por eso las fibras se contraen más y más rápido. Bueno, ya hablamos del tejido muscular, pero dijimos que el músculo es un órgano. Necesariamente voluntario, necesariamente activo, ¿sí? De hecho, aunque les hagan fisioterapia, si está mucho tiempo en coma, pues se va a atrofiar el músculo, ¿sí? Pero por lo menos si lo jalan y lo estiran, así no se está haciendo nada el músculo, afloja la articulación, no deja que se anquilose y pues algo habrá, ¿sí? Pero si yo le hago así y usted se toca y yo le hago así, la contracción es Mínimo. más bien lo jalo que viene a esto. Entonces, yo tengo acá el músculo, ya hablamos de cómo está el músculo, pero dentro del músculo hay un receptor sensitivo de propiocepción que se llama el uso neuromuscular. El uso neuromuscular está unido a fibras sensitivas. Está unido a fibras sensitivas que van a la médula, pero también está unido al músculo en general que lo rodea. Si yo cojo y tiro a este músculo, cuando yo estire, van a espichar al uso neuromuscular, lo van a jalar a él también. ¿Sí, tío, no? Si está dentro del músculo, yo jalo el músculo, jalo, estiro el músculo, pues lo estrecho a él, ¿no?
¿Ya se lo imaginó? Se lo tiene que imaginar. ¿Ya? Eso manda la señal a la médula, se produce un reflejo en el cual hacen que el músculo que yo estiré se contraiga. Que el músculo viene una señal que estimula a la motoneurona que inerva el músculo que yo estiré. ¿Sí o no? Hacen que el músculo se contraiga. Eso es el reflejo que le saca uno al paciente. ¿Qué es lo que hace? Darle en el tendón para jalar el músculo. ¿Sí? Y eso hace que haya el cuádriceps, el tendón del cuádriceps. Yo le pego aquí y como yo le pego aquí, jalo este músculo. ¿Sí o no? Va a la médula y se devuelve contrayendo el músculo. Por ello yo levanto la pata. ¿Sí o no? Y así funcionan todos los reflejos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no tenga reflejos? Que esta médula no funciona. O se delegó el músculo o qué le pasó. ¿Sí? Okay. Es por eso que la adaptación de natural se toma como lo de los reflejos primitivos para saber si está funcionando. Ajá. Lo que pasa es que neonatal, ¿no? Neonatal, y entre más neonatal y entre más prematuro, pues menos desarrollado tiene el sistema nervioso y por eso habrá reflejos que tengo yo pero que no tiene. Pero porque él tiene menos desarrollado el sistema nervioso que yo. ¿Sí? Eso es uno. El otro está dentro del tendón. Y entonces, entre los haces del tendón se meten las fibras sensitivas. Si yo estiro el tendón, las aprieto. Y cuando las aprieto, se va ese al sistema nervioso. Oiga, pero cuando jalo yo un tendón, lo jalo. Uno, cuando contraigo mucho un músculo, excesivamente un músculo, ¿sí? O cuando estiro el tendón, o cuando cojo el músculo, literal, así como van a ver en mi pierna, cojo el músculo y lo jalo. ¿A quién le han hecho fisioterapia relajante? A todos. ¿A quién le han hecho un masaje relajante? A todos. ¿Qué es lo que usted hace? Usted coge el músculo, lo coge, lo estira, ¿sí o no? O lo coge y lo estira y coge el músculo y lo masajea y lo levanta. Pues cuando yo hago así estoy jalando el tendón. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces es difícil. Bueno, entonces estiro el tendón, vaya, pero la respuesta en la médula es que inhiban la contracción del músculo, por eso el masaje es relajante. Porque cuando yo jalo el tendón, el músculo se relaja. No se para. ¿Sí o no? O sea, que el músculo siempre está en tensión. Todos los músculos, a no ser que uno esté en coma, a no ser que usted esté en coma o relajado, todos los músculos estriados esqueléticos están relajados. Por eso nada de nada. ¿Sí? Pero yo aquí estoy en semitensión porque tengo que sostener la postura. ¿Sí? ¿Contesto con eso su pregunta? ¿O no? Listo. En esto quiero decir que, por ejemplo, si un paciente tiene una contractura muscular, pero no es fácil hacerle el masaje, qué sé yo, porque ahí tiene una herida o lo que sea, usted lo que puede hacer es masajear el tendón del músculo.
¿Sí? Por ejemplo, yo tenía una contractura de un músculo que va así, pero por dentro. Es muy difícil masajearlo por fuera. Entonces, ¿dónde me voy a hacer el masaje? En el tendón. Usted espicha el tendón, lo mantiene espichado por un largo tiempo, con fuerza, y eso produce una relajación. ¿Sí? Si le quieren hacer el masaje, yo no sé a quién, puede ser a un paciente o a otra persona, uno no sabe. Queda como pelvis. un príncipe. En la pelvis. Como les decía, las fibras musculares se formaron porque los mioblastos se unieron para formar una fibra muscular. Dentro de los músculos quedan algunos mioblastos que se llaman células satélites, es decir, fibras musculares embrionarias. Estas. Cuando yo tengo una lesión en una fibra muscular, algunos de estos mioblastos se pueden unir a la fibra dañada y reparar. Para recuperar la fibra muscular. Si no es posible, si esa fibra muscular ya está echada de totazo y no tiene remedio, puede ocurrir que mioblastos, o sea, células satélites, se junten para formar pero una nueva. ¿Sí? Y entonces nos vamos también a eso que los de los gimnasios le dicen, ¿no? Entonces, rompa el músculo, sobre todo a los tipos que quieren el músculo así. Rompa el músculo. ¿Y aquí? Para aumentar el tamaño del músculo. Señora Gimnasia. Eso es una falacia. Sí. Cuando yo voy a hacer ejercicio, una vaselina, como yo voy al gimnasio el primer día, ¿ya no se dice vaselina? ¿No entendieron esa palabra? No. Entonces, ¿cómo se dice floja que no va al gimnasio nunca? En mi época se decía vaselina. ¿Cómo se dice ahora? Floja. ¿Ah? Sedentarismo. Uy, las técnicas. Bueno, vaselina. Vaselina. ¿Ya entendieron que era vaselina? Bueno, una vaselina como yo va al gimnasio el primer día, la ponen una hora a hacer ejercicio, llego a la casa al otro día, no me pongo. ¿Qué fue lo que me pasó? Que yo jalé tanto mis fibras musculares que ahí se me produjo una inflamación. ¿Sí? Bueno, la inflamación fue pasando, yo seguí yendo al gimnasio y lo que voy a conseguir es que las fibras musculares que yo tengo, como las puse a trabajar, se engordan. La fibra se engorda. Hipertrofia se llama. ¿Sí? La fibra se hipertrofia. Ahora, si yo sigo haciendo ejercicio, los mioblastos me van a formar fibras musculares nuevas, que si sigo haciendo ejercicio también se van a engordar, o sea, el músculo, wow. ¿Sí, mi mamá? Sí. ¿Para qué yo voy a maltratar mi músculo si haciéndolo de a poquito en poquito va a pasar lo mismo? Digo yo. Eso de rompa el músculo es una falacia, porque esto va a pasar de todas maneras. Lo que voy a hacer es una inflamación mayor. Pero porque rompa el músculo no va a hacer bulto más grande. Mentira, pajarilla. Lo que se necesita aquí
es constancia, de a poco en poco. No hay que romper el músculo, eso sí, no aguantarse un dolor y armar una inflamación a cuento de qué, de nada, porque no va a pasar nada distinto. ¿Sí me expliqué? Y el mecanismo de la proteína para llegar a esas fibras rotas, entonces, ¿cómo es? No entendí la pregunta. Sí, uno cuando hace ejercicio, pues la alimentación se debe basar en proteína para suplementar esas fibras rotas. Pues así lo explica. Ah. O sea, usted come Sí. proteína en No, no cada es un comida. engaño. Usted debe comer proteína en cada comida. Ya, coma y ya. Lo que pasa es que con eso le venden el suplemento y esa vaina vale como 200.000 pesos. Pero la proteína también puede ser animal y huevo, o sea, La que usted quiera, animal, vegetal, pero, proteína. pero la proteína que hace en esas, como en ese metabolismo del músculo. La proteína que hace que usted tiene aminoácidos para hacer miofilamento. Y por eso la fibra se puede hipertrofiar. Sin necesidad de ejercicio. O con ejercicio. Con ejercicio, porque si no lo usa, ¿para qué van a hacer proteínas? ¿Sí? Hay mucha falacia, hay mucha venta y mucho comercio y fit fitness, que mueve mucha plata. ¿Sí? Sí, fue puta. Usted tenga una vida saludable y vaya a correr al parque y le da lo mismo que si paga los 500.000 pesos y va al gimnasio a hacer así. Sí. Y se come el calciflex y el Nutrasweet y el Coma Pero bien. no romper el músculo. Ahora, una cosa es usted y yo. Bueno, digamos que usted sí va al gimnasio y yo no, ¿cierto? Una cosa es su necesidad nutricional porque la consume y somos muy distintos de Nairo Quintana que echa pedal 2 metros seguidos. Ese es otro punto. Todas las cosas nutricionales son personales y dependen de mi estado de salud, mi edad y mi desgaste. El corazón yo ya se lo expliqué, ¿cierto? No. Yo misma. O bueno, ya no sé. El corazón. ¿Ya vieron cardiovascular? Sí. ¿Entendieron la diferencia entre un músculo del corazón y un músculo de los que le acabo de explicar? ¿Qué es involuntario? ¿Qué es Número 1 es involuntario. Número 2, el esquelético va con la ley de todo o nada, o sea, una fibra se contrae completamente o no, mientras aquí una fibra se puede contraer más, menos o un poquito más. Sí, eso sí, ahorita de. ¿Sí? La ley. Que es lo que se llama el inotropismo. Cuando vayan allá a fisiología. ¿Eso a qué se debe? A que el músculo estriado esquelético tiene mucho calcio adentro y lo suelta todo y se contrae todo. Mientras que el retículo de estas fibras musculares cardíacas no tienen tanto calcio. ¿Sí? El cardíaco sí tiene más calcio. El cardíaco no tiene tanto calcio adentro. Por lo tanto, en cada contracción va a tener que meter calcio de afuera. Y en la medida en que meta calcio de afuera, se va a contraer más o menos. ¿Te expliqué? ¿Sí vi o no? La otra es que la fibra muscular estriada esquelética es individual. ¿Cómo así? Es estimulada por una fibra nerviosa. En cambio aquí, lo que es el estímulo es del nodo sinusal, ¿sí? Y como las fibras estriadas cardíacas se unen entre sí a través de nexos,
el calcio de una pasa a la otra y va despolarizando, y por eso todas se contraen a la vez, porque están unidas a través de huequitos y eso hace que funcionen como una sola. ¿Sí o no? No, po. Pues dígale, no. No, po. ¿Quién dijo no? ¿Qué fue? ¿A dónde se quedó? En las fibras del corazón están unidas por Nexos. nexos. Y se acuerda que nexos eran huequitos que unían una pared con la otra, un espacio con el otro. Sí. Entonces lo que pase aquí pasa allá porque se pasa por el hueco Ah, y por eso todas se contraen a la vez. ¿Sí? Profe, las del músculo también se contraen a la vez. no. Pero solo las que están inervadas por una fibra, como le dije. En este, yo tengo Le digo todos los estas cumpleaños. fibras. Están Tiene los una 19 fibra años. nerviosa y estimula a dos. Y viene otra que estimula a estas dos. Pero esto es independiente. Cuando yo estimulo este nervio se contraen estas, pero esas nada. Estas todo, pero estas nada. ¿Sí? Mientras que aquí, en el corazón, lo que tenemos ¿Cómo? es el nodo Sí. que se conecta con muchas fibras musculares. Lo que pase aquí estimula acá. El punto está en que esta está pegada de esta, y esta de esta, y esta de esta. Y como el estímulo de esta pasa para allá, estimular aquí es como si las estimulara a todas. Ahora sí. Exacto. El músculo liso se llama liso porque los miofilamentos no forman sarcómeras encarradas unas encima de otras, sino que las sarcómeras forman redes. Entonces en el otro teníamos aquí las líneas Z, las actinas, las miosinas, pero todas las líneas Z estaban encarradas. ¿Sí? Aquí tengo un punto del cual salen las actinas, aquí el otro punto del cual salen las actinas, y aquí en la mitad tengo las miosinas. Pero de este punto sale otra actina para acá, otra actina para allá, otra actina. Entonces, sí hay miofilamentos. Los miofilamentos están encargados unos con otros. La contracción se da con el mismo mecanismo, es decir, se acorta de aquí a acá, pero también de aquí a acá. De todo lado. ¿Por qué es liso? Porque no están encarrados, entonces yo no veo las rayitas. Estos están como en forma de red. Por eso no se ve el estriado transverso. ¿Sí vio o no? Y por eso, si yo contraigo, No, si yo contraigo esta longitud, pero esta también, el acortamiento de la fibra no se da así, sino que se entorcha. Igual que tengo un trapo, lo entorcho para exprimirlo, él se acorta, ¿sí o no? Aquí es como se entorchara el trapo. Aquí se entorcha la fibra. La otra cosa es que las fibras, las otras son tubos, ¿sí? Tubos, literal. Aquí tienen forma fusiforme, es decir, son gorditas en la mitad y afiladitas en las puntas. Entonces se encargan las unas con las otras, una al lado de la otra en esta parte lateral, y se unen por uniones en nexo. De manera tal que aquí también, si estimulo a una, se estimula a todas las que están juntas. ¿Sí, pío o no? ¿Dónde está? En la tripa, en el bronquio.
en la arteria, en las vísceras, en los vasos sanguíneos. Y ya. ¿Alguna pregunta extra? No, nos vamos a gozar. Yes. Ay, sí, ¿no? ¿Qué horas son? 2:30. Ya tienen el café subido. Yo. Ya me está pegando eso.